Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde nos ocupamos de nuestra salud espiritual. Y bueno, continuamos con nuestro tema sobre cómo nosotros podemos enfocarnos en nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amigos, porque es mejor juntos. Ese es el lema de nuestra campaña y qué bueno que podemos explorar un poco esta dinámica de lo que es vivir en comunidad. Bueno, yo quisiera leer para ustedes en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, varios versículos, porque aquí habla sobre la necesidad de ser sabios, sobre la necesidad de temer a Dios y sobre todo que uno pueda recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice así: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto está en Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 7. Y bueno, vamos entonces a mirar varios principios y quisiera como hacer historia de una persona que fue muy importante en la historia y que tuvo en cuenta las necesidades de las personas a su alrededor. Fue alguien que sirvió con todo su corazón y uno de esos líderes que de alguna forma, aún en su infancia, decidió que iba a tener un impacto en la vida de otras personas. Y su nombre es John Wesley. El inglés del siglo XVIII y fundó un movimiento. Ese movimiento se llamó el movimiento metodista y una de las cosas que más resalta de su persona era el espíritu generoso que tenía. Pero hubo alguien en su familia que fue mucho más desinteresado en el sentido que siempre enfocó las necesidades de las demás personas. Una persona que yo digo le dio rumbo a la vida de John Wesley y alcanzó su objetivo a través de su servicio. Esa persona fue su mamá y ella se llamaba Susana Wesley. La última de 24 hijos y nació en el año 1669 en el seno de una familia londinense acomodada. La niña Susana fue, por decirlo así, la hija preferida de su papá y él se llamaba Samuel Annesley. Y por lo general, en Inglaterra en aquellos tiempos, imagínense usted en los años 1669, a las niñas, a las hijas, no se les daba una educación formal. Más bien recibía instrucciones en la casa y los padres que se interesaban pues les enseñaban a sus hijos y les permitían permanecer, digamos, en parte de la casa, por decir, si tenían un estudio, ahí era donde ellos podían estar y era donde aprendían muchas de las cosas de lo que sus padres querían enseñarles. Cuando muchos de los hombres famosos de su tiempo se congregaban allí como para discutir temas de actualidad y compartían esos temas tan interesantes de filosofía,
ella escuchaba y por esa razón estuvo bien informada y tenía una capacidad intelectual muy bien afinada, porque su padre pues le dio esas oportunidades donde ella pudo aprender muchísimas cosas. A los 19 años de edad se casó con el señor Samuel Wesley. Él era un joven clérigo y se le consideró a él uno de los más grandes eruditos de sus días. Formaron su hogar y empezaron su vida juntos. Poco tiempo después, Susana dio a luz al primer bebé y de ahí le siguieron varios hijos. Desdichadamente, las esperanzas que tenían en sus corazones eran más grandes que sus posibilidades, de modo así que pasaron casi todos los 50 años de vida matrimonial en apuros económicos. O sea, siempre hubo una situación difícil en el hogar. No porque eso era lo que ellos querían, pero las circunstancias se dieron de tal forma que siempre tenían situaciones muy desafiantes. En aquellos días, en esos años, las mujeres de la clase media no podían trabajar fuera de su casa. Entonces, Susana, viendo la situación que su familia tenía, se dedicó completamente a hacer lo mejor en su casa y ella se esmeraba muchísimo. Ella mantenía la casa, controlaba las finanzas, supervisaba todo el trabajo que se hacía allí y aun cuando su esposo Samuel lo enviaron a la prisión porque pues no había pagado las deudas que tenía, ella permaneció firme, no desmayó en su trabajo, o sea, la casa siguió funcionando como si él hubiera estado allí. Ella estaba siempre ocupada mirando el bienestar de los hijos, que la casa estuviera bien, que estuviera limpia, que estuviera organizada. Y en 21 años ella dio a luz a 19 hijos, 10 de los cuales pudieron sobrevivir. Ellos vivían en una situación precaria, entonces obvio que en ese entonces había más propensidad para los bebés enfermarse y morir. A pesar de todo el trabajo que Susana Wesley hacía para su familia, la tarea que ella consideraba de vital importancia era la de educarlos. Y cada día, con excepción de los domingos, durante 6 horas, ella se dedicaba a la instrucción moral e intelectual de 3 varones y 7 mujeres. Entonces tenía a los 3 varoncitos y las 7 niñas, y ese era el objetivo primordial de su vida. Ella iba a instruir a sus hijos y ella le dedicaba tiempo, 6 horas diarias. Imagínese usted, con todas las labores que ella tenía que hacer, pero ella dedicaba 6 horas a enseñarle a sus hijos. Cuando ella avanzó en edad hasta los 70 años, su hijo Juan le pidió que le diera a conocer sus métodos y él le pidió que los escribiera, y la respuesta de ella fue la siguiente, se la voy a leer. No me gusta escribir sobre mi forma de enseñar. Creo que no serviría de mucho que alguien supiera como yo, que he vivido una vida de retiro por muchos años. Empleé mi tiempo y cuidado en criar a mis hijos. Nadie puede, sin renunciar al mundo, en el sentido más literal, llevar a cabo mi método. Y hay muy pocos, si es que hay alguien, que pudiera dedicarse por entero durante los mejores 20 años de su vida a salvar el alma de sus hijos, la cual se cree que puede salvarse sin mucha dificultad. Por eso fue mi principal preocupación. Imagínese usted, ella había decidido que iba a enseñar, a instruir a sus hijos, y se entregó por completo a este proceso. Tuvo que dar mucho de sí misma, porque era el objetivo. Tenía mucho trabajo y usted sabe que
los hijos requieren de atención, de cuidado, y ella no tenía uno o dos. En esos tiempos, pues, las familias eran numerosas. Y ella entregó los mejores 20 años de su vida, pero los resultados fueron tremendos, tremendos, tremendos. Carlos uno de sus hijos, fue un clérigo de mucho reconocimiento, y él fue uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Y a Juan se le atribuye el haber delineado el carácter de toda una nación, de la nación de Inglaterra, y fue una persona que impactó su generación. Él tuvo mucho que ver con el protestantismo, y fue una persona que cuando uno lee la vida de él se inspira por todo lo que él dio a su generación. Tal vez usted diga, bueno, yo no le puedo dar a mi familia el tiempo que le dio Susana Wesley a sus hijos, pero es importante que uno pueda dar todo, absolutamente todo lo que uno puede, porque es en la forma como uno empieza a manifestar el nivel de compromiso y lo que uno considera importante. Usted sabe que uno tiene tiempo para lo que quiere, ¿verdad? Uno le da prioridad a esas cosas. Entonces, si uno decide dedicar tiempo a algo, es porque hay importancia, uno lo cree importante, y dar lo mejor de uno es vivir con un sentido de destino, y es el nivel más alto de existencia que una persona puede tener. Entonces, si usted quiere mirar la vida desde un lado positivo, entonces tenemos que recordar que lo primero que tenemos que hacer es despreocuparnos de nosotros mismos y comenzar a darnos a los demás. Decíamos en programas anteriores que el ser humano en su naturaleza tiende a ser egoísta. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está siempre enfocado en las necesidades propias? Entonces uno no mira las cosas desde la perspectiva de otras personas, sino que siempre uno está enfocado en su necesidad. Entonces, vamos a hacer como una evaluación. Vamos a hacernos una evaluación, vamos a mirar qué nosotros podemos responder a unas preguntas que nos hacemos. La primera es, ¿a quién estoy beneficiando en mi vida? A ver, pensemos. ¿Quién a nuestro alrededor consideramos importante y a quién estamos bendiciendo? Vale la pena hacernos esa pregunta. Otra pregunta de reflexión. ¿A quién estoy ayudando que no puede devolverme el favor ayudándome? O sea, usted simple y llanamente está dando algo y esa persona no puede hacer algo por usted, ayudarle a usted de vuelta. A ver, ¿cuántas personas estaría diciendo, siempre me han ayudado y es una persona tan generosa que nunca espera nada de mí? Una tercera pregunta, ¿a quién estoy levantando cuando no puede hacerlo por sí solo? ¿A quién? ¿A quién yo le estoy extendiendo la mano y diciendo, mira, yo te ayudo a levantar, porque sé que en estos momentos no puedes? Estoy aquí para apoyarte, incondicionalmente. Estoy aquí para tenderte la mano. Y una última pregunta, ¿a quién estoy animando diariamente? ¿A quién estoy dándole una palabra positiva? ¿A quién le estoy diciendo, sí, tú puedes, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, yo creo que vale la pena que sigas adelante? Porque si nosotros vamos a actuar cada día pensando en los intereses de los demás, entonces muy pronto nuestro enfoque va a ser que otros puedan recibir una palabra de ánimo, una bendición, algo que los pueda ayudar.
en eso hay generosidad. Creo que es importante que nosotros nos detengamos a hacer un inventario emocional, un inventario espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos seres queridos con los que vivimos a diario. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a esa persona, a su esposo, a su esposa o a sus hijos, sabes, tú eres importante y me alegra tanto que seas parte de mi familia? Tú tienes dones, yo he visto que tienes talento y me siento muy orgulloso, muy orgullosa de todo lo que tú puedes hacer. No conocía esas habilidades tuyas, pero sabes, me parece que vas a lograr muchas cosas en tu vida. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un inventario de todas las cosas lindas que las personas que están a su alrededor tienen? Es importante que lo hagamos, porque en el momento que empezamos a desprendernos de este enfoque que generalmente hacemos en nosotros mismos y miramos hacia otras personas, yo les decía en un programa anterior, no vamos a sufrir de problemas mentales, no vamos a tener problemas de enfoque negativo, porque estaremos mirando a otras personas de una forma positiva. Y eso es totalmente, yo diría, maravilloso, bueno, a veces difícil de hacer, pero muy necesario. Entonces, yo quiero hacerle un resumen de todos los pasos que nosotros hemos mencionado sobre lo positivo del fracaso. Entonces, primero hay que reconocer que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. En segunda instancia, tenemos que aprender una nueva definición del fracaso. Tenemos que eliminar el yo de los fracasos y debemos entrar en acción y reducir el miedo. Debemos cambiar la reacción ante el fracaso aceptando nuestra responsabilidad. Otro aspecto es no dejar que el fracaso externo se meta dentro de nosotros y tenemos que comenzar a decirle adiós al ayer. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Cuando yo le digo adiós al ayer, entonces yo tengo que cambiar y si yo cambio, mi mundo va a cambiar. Y tengo que despreocuparme de mi persona y comenzar a mostrar un interés genuino en los demás. Entonces, vamos a hacer una evaluación. Todos estos puntos que he mencionado debemos implementarlos en nuestra vida si pretendemos cambiar de rumbo y comenzar a caminar y avanzar hacia el sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Qué cosas usted ha dicho en estos últimos días? ¿Cómo me gustaría hacer esto? ¿O siempre he soñado hacer esto otro? ¿O anhelo poder alcanzar esta meta? Quiero llevar a cabo este proyecto. ¿Cuántas veces durante el día usted piensa, cómo me gustaría cambiar esto? ¿Cómo quisiera poder alcanzar esta meta? Entonces mi pregunta es, ¿qué le detiene? ¿Cuál es el diálogo interno que usted tiene que no le permite avanzar? ¿Cuál es ese diálogo interno que le impide? Porque esas son la clase de evaluaciones que tenemos que hacernos y tener una respuesta para esto. Entonces, si usted decide que va a cambiar algo, lo primero es su manera de pensar. Tiene que ser diferente. No puede seguir pensando de la misma forma. Aún más, comenzamos nosotros diciendo que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces, lo primero es volvernos hacia Dios y decirle, Dios, yo quiero que me des sabiduría, yo quiero que me des inteligencia, yo quiero que me ayudes para poder encaminarme a aquellas cosas que tú quieres que yo haga.
y comenzar a tomar las decisiones necesarias. ¿Sabe? Las únicas limitaciones que usted tiene son las que usted pone en su mente. Entonces es hora de abrir la puerta y comenzar a caminar para ver el cumplimiento de esos sueños que están ahí guardados en su corazón. ¿Y sabe? La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, la decisión es suya. Tiene que tomar ese paso, dejar el miedo del temor a un lado y comenzar a proyectarse a alcanzar ese sueño. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, en estos momentos venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por las personas que nos han estado escuchando. Gracias, Señor, porque podemos detenernos un momentito en nuestro diario vivir y reflexionar sobre las cosas importantes y aquellas cosas que podrían cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú bendigas a cada televidente, Señor, cada persona que nos ha escuchado. Señor, que cada uno pueda tomar una decisión de cambiar el rumbo de sus vidas y empezar a trabajar en pro de ese sueño, de ese anhelo que ellos tienen en sus corazones. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.